Y fue la primer medida que revisamos de rentabilidad. Ya hablando del tema de ratios financieros, pero ustedes ya se saben algunas sobre el tema de rentabilidad. Entonces, les voy a explicar esta tablita antes que nada. Esta es la tablita de razones financieras. Lo que hacemos es obtener estas razones de los estados financieros. Ejemplo, aquí tenemos el Profit and Loss. Déjenme ponerlo un poquito más cortito. Que ustedes ya saben hacer esto, ¿no? Es el to the moment, perdón, y el análisis vertical y el análisis horizontal. Esto ya lo hemos hecho múltiples veces, ¿no? Y ya sabemos la estructura de un estado de resultados con ingreso, costo, margen bruto, margen operativo, EBITDA, el pre-tax income y el net income. Entonces, y también tenemos un balance general con las mismas características que hemos visto, que es un balance general con activos totales, activos circulantes, activos no circulantes, pasivos de corto plazo, pasivos de largo plazo y equity, ¿no? Total equity. Adelante, Ernesto, adelante. Sí, profe, rápidamente, ¿cuál era la traducción de capital contable? ¿Cuál era qué, perdón? La traducción de capital contable. Equity. Mira, total equity, stockholders equity, ¿ok? Entonces, eso es lo que los contadores les van a entregar. De hecho, no les van a entregar un análisis vertical, ustedes lo tienen que hacer. Lo que les van a entregar es lo que les muestran en Yahoo Finance y lo que ya saben obtener, ¿no? Que si no es en Yahoo Finance, se pueden meter a informes anuales de las empresas y esta información están obligados a compartirla de manera pública. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos estados financieros? Pues los vamos a utilizar como una manera de obtener un estatus sobre la situación financiera de la empresa. Ustedes con esto van a poder dictaminar o determinar qué tan saludable o qué tan enfermas, financieramente hablando, está una empresa. Es como irte a hacer análisis clínicos y estos son tus resultados, ¿no? ¿Cómo los van a interpretar? Ustedes los tienen que interpretar. Entonces, esta es la clase donde vamos a comenzar con la interpretación de estos estados financieros y lo que les va a dar valor a ustedes, porque de aquí pueden sacar muchas conclusiones de alto valor. Entonces, el ROE fue el primero que les enseñé porque es el más utilizado entre los inversionistas. ¿Y cómo se utiliza? Van a ver que las ecuaciones son muy fáciles. No estamos hablando de álgebra avanzada, ni les estamos pidiendo derivar, ni integrar, ¿vale? Entonces, es simplemente, ustedes ya saben que es una utilidad neta, que es un net income, y se divide entre el capital contable total, total equity. Entonces, simplemente, el net income ya saben que ustedes lo tienen de un income statement, y lo dividen entre el balance sheet, el total del equity, y les va a dar un valor porcentual. Ahora, chicos, el chiste de hacer este tipo de ecuaciones es que ustedes puedan interpretar lo que están haciendo. Ejemplo, ustedes díganme cuál es el concepto del capital contable. ¿Quién me dice? ¿Qué significa el equity? ¿Cuál es el concepto del capital contable? Exactamente, ¿qué significa? So, if I'm not mistaken, shareholders' equity refers to what amount, what type of dividends we are going to be returning to the investor as a reward proportional to our profits once he's invested.
Sí, son los accionistas que tienen derecho de los beneficios económicos de las empresas. Perfecto. Esa es la definición del librito. Incluso nosotros hemos generado otra definición que es simplemente deuda con nuestros inversionistas. Entonces, y ahora explícame, Ernesto, ¿qué es la utilidad neta? That would be net profit, which is just what remains of our processes. It can be more. I always picture it within the income statement because that's the one I got best memorized. But yeah, it is also a certain type of debt, so to speak, to our shareholders because También, muy without bien, their capital, porque we eso se would los not be able debes, to ¿no? make that money. Porque eso se los terminas debiendo. Oh, se fue Belén. Venga, venga, no pasa nada. Entonces, esto lo vamos a subir a YouTube y sin problema. Entonces, eh, eh, ahora, la utilidad neta, como estabas diciendo en un inicio, es el beneficio económico o el perjuicio, porque también pueden ser pérdidas, derivado de la operación o el propósito de la operación de la empresa. Si eres una compañía que vende celulares, pues es cuánto generas de utilidad o pérdidas de la venta de esos celulares. Entonces, ahora interprétame la fórmula. ¿Qué significa que yo esté dividiendo la utilidad neta entre el capital total? ¿Qué te está diciendo? Voy, profe, discúlpeme, nada más atiendo algo rapidísimo. Ahorita vuelvo, espérame, no me pare. Eh, Interprétame ahora la fórmula de ROE. Tú ya sabes qué es el concepto de utilidad neta y qué es el concepto de capital contable. Entonces, si los divides, ¿qué crees? ¿Qué interpretarías de esa división? ¿Qué te estaría mostrando a ti si fueras un inversionista y estás analizando estados financieros? I would have net profit, which is everything that company made, and I would have my equity, me, Ujú. shareholder, my equity within that company. So if I divide what they gain, if I divide it by what is supposed to be mine, then I'm going to get, as a result, what chunk of that money, what dividends of that money are mine. And if I multiply that by 100, I think I would get a percentage. Or am I mistaken? Ojo, ojo. Es que tú no sabes si eres el único inversionista ahí. No te estaría diciendo qué porcentaje te toca del equity. Oh, Lo que simplemente te, que dividendo. lo que te está diciendo es del capital total que hayas juntado, cuánto está generando en porcentaje de utilidades. Ejemplo, si tienes 1000 y tú generas en utilidad 250, pues estás generando un 25% de utilidades del capital total obtenido. ¿En cuántos años obtendrías un retorno de inversión? Eso es lo que representa la ecuación. Eso es como lo empezamos a interpretar. Hay mucha interpretación aquí. Todo es totalmente interpretativo, ¿vale? Podría sacar conclusiones que incluso yo no saque. Lo que sí es que hay que saber muy tangiblemente qué significa. Ejemplo, lo que dijiste es incorrecto en el aspecto de que tú no sabes, o sea, tú no le estás aplicando del capital Sí, sí, sí. total Yo no puedo aplicar el porcentaje porque sería asignarme una pieza de la cual no sé cuántos somos dueños. y aún No así, me, a mí no me llega esa información. el ROE sigue siendo el mismo porcentaje, se va a respetar para ti. Aunque le hayas metido 100 de esos 1000 que tiene de capital contable, de todas maneras te va a tocar el 25% de ROE.
Ok, ya, sí, no puedo generalizar en materia de porcentaje porque va a seguir correspondiendo sin importar los dividendos. Ajá, más bien sí puedes generalizar, porque este aplica Oh, para ti y no, aplica para todos los socios. ok, ya. Entonces, está bien si yo lo veo más bien como un, un análisis crudo de lo que yo gané, no tanto de Sí, que sí, tienes. sí, totalmente. Y no es de lo que hayas ganado como tal, porque faltaría aplicarle la tasa de dividendo. O sea, nada más hay que tener cuidado con eso. Si pagan 100% de dividendo de la utilidad, pues sí te va a tocar el ROE, ¿vale? Pero ojo, por eso Sí. hay un análisis de ROE y otro es de distribución de dividendos, que tú como inversionista vas en tu portafolio generando todo un portafolio de empresas en las que ya has invertido y vas a tener como un cash flow de lo que te están pagando a ti esas empresas. O sea, me distribuyó dividendos en enero, me distribuyó dividendos en febrero y ya empiezas a sacar tasas de retorno para ti, pero no es exactamente lo mismo que el ROE. Lo sería si y solo si pagan el 100% de dividendos. O sea, distribuyen el 100% de las utilidades como dividendo. ¿Va? Nada más para que lo tengas en cuenta. Listo. Entonces, solamente quería hacer énfasis en ese. Lo importante de esta clase es que empecemos a ver el tipo de razones financieras que vamos a estar analizando. La primera, el primer tipo se llaman razones de liquidez. El ROE forma parte de un tipo que se llama rentabilidad. Incluso le podríamos poner como desempeño. Desempeño. Son medidas de desempeño, de performance de tu equipo, de tus administradores, de tu equipo directivo. Entonces, el margen de utilidad ya lo sabes sacar. ¿Cómo se saca el margen de utilidad? Net Ah, income margin ok, sí. percentage. Pues nada más divides la utilidad neta entre las ventas y ya. Mira, utilidad neta entre ventas. Ok. Eso ya lo sabes hacer. Igual el gross margin, igual el operating margin, estos ya los vimos. ¿Cómo es que los vimos? Ah, pues acuérdate, mira, aquí lo tienes, ¿no? En tu análisis vertical. El Sí. análisis vertical es esto entre las ventas y ya. Lo único que el tema es que hacen mucho énfasis en el gross profit por lo que tú ya sabes. Es que te indica qué tan bueno eres manufacturando, qué tan bueno eres para contratar servicios, qué tan rentable es tu producto, qué tan rentable es tu servicio. Oye, y el operating margin te dice qué tan bueno eres administrando. El EBITDA es qué tanto cash te queda de tu operación. Y el net income, pues es la utilidad neta, ¿no? Lo que te queda ya bottom line. Entonces, por eso hacen mucho énfasis en esas medidas, pero pueden ponerle todas, ¿sabes? O sea, podrían poner todo el análisis vertical. El tema es hacer énfasis en estas y por eso tiene esa estructura el estado de resultados. Entonces, ¿cuál nos faltaría ver de rentabilidad que ustedes no han visto? Es la rendimiento sobre activos, que es básicamente la utilidad neta entre activos totales. Aquí todos se me pierden, ¿eh? Esta no me gusta enseñarla porque si se van a... Es una medida súper usada al igual que el ROE. El tema es que como se llama el retorno sobre activos, la gente piensa que le estás sacando, ¿cuánto le sacas de rentabilidad a tus activos? Y no es cierto. No es cuánta rentabilidad le estás sacando a tus activos. O sea, esa es la definición del librito, ¿vale?
pero es muy difícil transmitir que la verdad, que, que ese número te esté diciendo algo con relación a tus activos. Porque imagínate si solo tengo un software o solo tengo una marca, pero yo doy puros servicios. Entonces, significa que si yo divido la utilidad neta, es que tanto le estoy sacando a esa marca, pues como que no te dice mucho, ¿no? Por eso es, a ver, el ROA lo que les dice es, si se van a la ecuación del balance general, la ecuación del balance general es activos es igual a pasivos más capital. ¿Vale? Va de nuevo, pues, activos es igual a pasivos más capital. Quiere decir que si yo divido la utilidad neta entre los activos totales, es como si estuviera dividiendo utilidad neta entre pasivo más capital. Lo que te está diciendo el ROE es cuánto estás sacando de rendimiento en el capital, al capital que tú levantaste. El ROA te dice cuánto estás sacando de rendimiento al capital y a la deuda que levantaste. ¿Ok? Listo. Oye, profe, necesito ir rápidamente al baño, ahorita vuelvo. Ok, ok, vale. Entonces, vámonos con otro tipo de razones financieras. ¿Qué es más importante en las empresas, la liquidez o la rentabilidad? ¿Qué significa La liquidez, liquidez? ¿Qué significa liquidez? la liquidez es la manera en la que el dinero se mueve a través de una empresa, ya sea a servir apartados y que tú disfrutas esa renta. La liquidez se mide o se relaciona con el volumen de recursos con la que la empresa cuenta para hacer frente a las obligaciones de pago que tiene. ¿Qué son los recursos activos? ¿No? ¿Y qué son las obligaciones de pago? Pues deudas. Entonces, lo que la liquidez mide es con qué tanto recurso contamos para hacer frente a los pagos. ¿Por qué? Pues imagínense que no nos quedemos sin recursos para hacer esos pagos. Entonces, ¿por qué es más importante la liquidez que la rentabilidad? Porque la liquidez básicamente te dice el combustible que tiene la empresa para poder seguir operando. Ejemplo, si se te acaba el combustible, pues sí, no me importa que sea súper rentable tu empresa, si se te acaba el combustible, pues vas a tener problemas, ya no va a poder andar la empresa. Y aunque haya sido muy rentable, pues entonces una empresa que no es rentable puede durar años operando sin rentabilidad. Y de hecho, así empiezan la gran mayoría de las startups con años de nula rentabilidad. Oye, ¿cómo es que se mantienen con una buena liquidez? Lo que pasa es que están constantemente levantando capital, levantando capital. ¿Qué hacen con ese capital? Crecen, lo utilizan para invertirlo en marketing, crecimiento, 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 hasta que llega el punto en el que ya crecen lo suficientemente sin necesidad de incrementar sus gastos y lo que va a pasar tarde o temprano es que la rentabilidad va a pasar de negativa a positiva. Entonces, de ahí el mensaje de la liquidez. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esos indicadores financieros que nos ayuden a medir qué tan buena liquidez tiene la empresa? Pues comenzamos con el primero, que es la razón circulante, ¿vale? Que esta se llama y la pueden buscar como Quick Ratio, ¿ok? Razón circulante, que simplemente es dividir el activo circulante. ¿En dónde lo encuentran?
en su balance general, ¿no? Y lo dividen entre el pasivo de corto plazo, el pasivo circulante. ¿Quién me interpreta esto? Denme conclusiones de esto, Belén, Ernesto. ¿Qué significa esta fórmula? ¿Para qué me sirve? ¿Qué quiero ver? Es nada más analizar qué estás dividiendo contra qué estás dividiendo. O sea, El multiplicador de capital. ¿por qué el multiplicador de capital? A ver, el activo circulante, ¿qué significa? Pero se ha perdido de parte. Bueno, el activo Activo, circulante, activo circulante ajá, sí, sí. de face value lo tomaría como, por definición, es aquel, no sé, aquel activo, quiero decir que circula, ¿no? Falta la obviedad, pero que puede tomar diferentes valores a través de cómo fluye el capital por la empresa. El activo circulante, y acuérdate, es el activo que no es fijo. ¿Cuál es el activo fijo? El edificio, el automóvil, que son activos que no puedes, son recursos con los que cuentas, pero que son muy difíciles de convertir en cash, ¿vale? En cambio, el activo circulante son los activos más líquidos que cuenta la empresa. Ejemplo, lo hemos dicho, el cash es, pues obviamente es el cash is king, ¿no? El activo más líquido, pues es cash. Pero, por ejemplo, cuentas por cobrar, ¿por qué es parte del activo circulante? Porque tú puedes ir con una institución bancaria o de crédito y venderle esa cuenta por cobrar y te da el dinero en el momento. O sea, si tú tienes una deuda por un cliente que te paga en 30, 60, 90, 120 días y tal vez tú necesitas el dinero ya para pagarle a tu gente, pues lo que haces es vas con esa institución, ellos te cobran un pequeño interés sobre el monto y te dan el dinero hoy. Entonces, es un activo bastante líquido, las cuentas por cobrar. Entonces, acuérdense, entonces, el activo circulante es un activo líquido, recursos básicamente que son convertibles en cash. Entre, ¿cuáles son los pasivos circulantes? Pues las deudas de corto plazo. Ahora, interprétenme eso, ¿qué estás dividiendo entre qué estás dividiendo y qué te está diciendo? ¿Qué me dice ese numerito? Perdón, profe, me estaba anotando. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué te dice ese numerito? Si ya sabes que es un activo circulante y lo vas a dividir entre pasivo circulante, ¿qué te dice? ¿En qué te va a ayudar a ti? A mí me da la relación que hay entre los activos circulantes, en es el que mejor se puede convertir a cash, ¿no? El circulante. Correcto. ¿Y Circula qué es porque lo el puedes pasivo convertir de cash a circulante? activo. ¿Cuál es el pasivo circulante? The, the debts that I can pay off more easily. No son las deudas que puedes pagar más fácil, son las deudas que tienes que pagar más pronto. Ok, ok, perfecto. Entonces, si uno es el dinero que más rápido puedo hacer cash y el otro es la deuda que más rápido tengo que pagar, entonces me va a indicar la relación que hay entre ellos para poder saber qué es lo que debo pagar y en cuánto lo puedo pagar Ejemplo, con si este reto. es, si es punto 57, ¿qué te está diciendo? Siendo el entero el 100%, pues sabes que tengo más de la mitad de, no es liquidez, pero tengo más de la mitad de capacidad, probabilidad de pagarlo. ¿Y cuánto te gustaría tener a ti si tú tuvieras tu empresa? Well, I would say over 80, over ¿Por 85, qué, por 90. qué 80?
Well, because I don't want to have 100. That means I'm doing perfect, and that's got to be something kind of fishy. I would say ¿Y that por some qué no companies. tener 100? ¿Qué te indicaría un 100? Un 100 indicaría que todo activo que tengo lo estoy convirtiendo en cash con esa finalidad, cuando no debería ser siempre con ese activo. Más bien lo que te está diciendo ese 100 es que tienes el recurso suficiente líquido como para pagar todas tus deudas de corto plazo. ¿Ok? Si el día de mañana Okay. las tuvieras que pagar, podrías convertir todo tu activo a cash y pagar tu 100% de deudas. Eso es lo que te está diciendo. Así como lo dijiste ahorita, si está arriba como está arriba del 50, pues puede pagar la mitad, un poco más de la mitad de sus deudas. Oye, pero pues ¿te gustaría solamente tener la mitad para pagar tus deudas? Eso es pregunta. Me gustaría tener de todas. Te gustaría, pero eso no lo vas a dictar tú. Ejemplo, ¿qué tenemos que hacer para determinar si ese punto 57 que estamos determinando es bueno o malo? Compararlo contra la industria, porque imagínate que toda la industria trae un punto 6, un punto 70, un punto 55. Quiere decir que se están apalancando igual que tú. Apalancar es, estoy operando con dinero de otros y que encima yo no tengo todo el circulante, yo no tengo todo el cash como para pagarlo. Y ojo, a ver, es que la deuda es la eterna pregunta, chicos, de ¿es bueno endeudarse? ¿Qué pasa si te endeudas? ¿Qué pasa Estoy si te en. sobreendeudas? Si yo me estoy endeudando, estoy en presente quitándome profit, porque lo que de ahí salga también lo voy a tener que dar. Pero a ver, tendríamos que responder algo todavía más sustancial de, a ver, ¿qué pasa si estás súper endeudado? Y tú también, Belén. ¿Qué pasa si ya no pueden pagar porque se endrogaron tanto que ya no tienen para pagar? Espero que esos recursos los hayan utilizado bien, ¿no? ¿Qué pasa? Esa se la dejo a Belén, profe. No, bueno, mira, Bueno, olvídelo. Belén ya se fue. Bueno, la pregunta, ¿cuál era? ¿Qué pasa si te endeudas? Te sobreendeudas y ya no puedes ni pagar tu deuda. Ok, tengo de dos. Una es aún estar, aún estar peleando por una buena razón circulante, pero eso sería difícil. O la otra es em, simplemente creo que lo había mencionado usted algunas veces, no sé si es el principio de vengación contable, pero es que si yo no tengo con qué pagar y lo declaro ante la ley, no tengo la obligación de pagar, ¿no? No, sí, tienes la obligación de pagar. O sea, sí, había un apartado en el que se mencionaba que si yo me veo muy bajo o simplemente que no tengo ni para lo más gasto dentro de la empresa, al declararlo, hay una manera en la que yo me exento de esa responsabilidad. No es de que te exentes, pero si utilizaste todos los recursos con la empresa, con la finalidad de la empresa y se comprueba que fue para eso y que simplemente quebraste porque pues, la empresa no terminó siendo rentable, estás protegido por ley. Y Okay, so you exactamente, could take it as a failed attempt, but if they find something against me, then I will have to go exactamente, and. exactamente. Es que ese es el tema, Ernesto. Entonces, está padrísimo porque al final es, entonces, ¿cómo se llama el nombre del juego? Conseguir financiamiento, compadre.
Iba a nombrar el juego, no gastes más de lo que tienes, pero asumo No, que financiamiento también puede cubrir eso. al contrario, porque imagínate, a ver, ¿qué es lo que conduce las empresas? Y ya lo acabamos de nombrar, la liquidez, o sea, el estar teniendo recursos y trayendo recursos para que la empresa, que casi todas las empresas empiezan con pérdida, ¿no? Entonces, ¿cómo la vas a hacer crecer si traes pérdida, pérdida, pérdida? Pues le tienes que inyectar recursos, le tienes que inyectar recursos, le tienes que inyectar recursos. Y lo que vas haciendo con ese recurso es, vas a utilizar un poco para ir pagando poco a poco esas deudas y la otra parte la vas a ir utilizando para ir creciendo en ventas, en operación, en tecnología, hasta que llega el punto en el que pasar de pérdidas, llega el punto en el que, ya empecé a por lo menos a salir tablas, pero el próximo año si seguimos con esa tendencia vamos a empezar a ser rentables. Entonces, ¿cuál es el nombre del juego en las empresas? Conseguir financiamiento, deuda, capital. Si el capital lo pierdes, ¿qué pasa? Pues nadie recibe nada. Si la deuda lo pierdes, pues depende de cómo hayas conseguido esa deuda, pues puedes perder, no sé, si dejaste algo en garantía, pues vas a perder esa garantía. Y si simplemente alguien te prestó, pues nada, te meterán en el buró de crédito, pero no pasa absolutamente nada. No te pueden meter a la cárcel, no te pueden hacer absolutamente nada. Entonces Ok, suena bien. el nombre del juego se llama obtener financiamiento. ¿Cuál es la principal tarea de un CEO? Obtener financiamiento para su empresa. Sí, liderar la empresa, formar un buen equipo y todo, pero la principal es traer financiamiento y recursos para la empresa. ¿Va? Entonces, ya para terminar, Sí. el tema de la liquidez es básicamente, hay otros ratios que te van diciendo, te van dando otros indicadores más intensos con el tema de la liquidez. Ejemplo, ahorita vimos que el activo circulante es todos esos aquellos que son fácilmente convertibles en cash, ¿vale? Pero ¿y qué tal si solamente dividimos lo que tenemos en cash entre el pasivo circulante? Pues imagínate un indicador de 0.03 que te está diciendo. Interprétamelo. 0.03 es efectivo y equivalentes entre pasivo circulante. So we got cash divided by what I need to pay now. Ajá. ¿Y Y si es de 0.03 qué te está diciendo? 0.03, I'm not I'm not sure. I would say it would be a bad thing just by the number, but cash isn't really meant to pay immediate debts, is it? Muy bien, me gustó eso. Me gustó. Acuérdate, Like siempre I es, was no sabes si está mal porque primero hay que compararlo. Pero de entrada ya yeah. sacaste sin comparar una conclusión valiosa, que podría ser de Okay. hoy se me está acabando la lana. Ujú. O ¿Y qué simplemente se te haces? acabe el cash, pero no, cash no es de todo lo que consiste tu empresa. Bueno, exactamente. Esas son interpretaciones que hay que Ah, sacar y son interpretaciones de alto valor. Porque ahora, a ver, te estás quedando sin cash, ¿qué vas a hacer? if I'm, dang it. Okay. If I'm running out of cash, what can I do? Um, First, I would, well, I wouldn't run off to the investors asking for more money immediately. I would see what I can get from my income or from the equity I already have and how. Okay, I got you. So if I'm running out of cash, I would have to look at my liquid assets and see which ones of them I can turn to cash the quickest. Bellísimo, bellísimo. Ooh,
Podríamos vender las cuentas por cobrar. Podrías mandar una liquidación de inventario si tuvieras. Oye, ya es que, ¿sabes Ok. qué? Ni siquiera tienes ya activos circulantes. A ver, hay Ah, de pues dos ya valí sopas. madres ahí. No, a ver, activos fijos tenemos, ¿los puedes vender? Órale, ponte a venderlos. Ya no tienes activos fijos. Pues no queda de otra. Vámonos financiamiento. ¿Y es deuda o capital? Oye, es que deuda ya te prestaron y con esos son las que no pudiste pagar. Putz, ¿qué te queda? Capital. La mayoría de los negocios truenan porque los emprendedores no tienen ningún training en cómo levantar ese capital. Y encima, Ok, aquí en ok. Latinoamérica es súper difícil, porque todavía el ecosistema no está tan desarrollado. Pero bueno, eso Entonces, justo que lo que profe, acabas de hacer, eso es lo que vamos a estar haciendo también con los comparativos y eso es básicamente la interpretación y análisis de estados financieros, que es pues la tarea ok. principal de la dirección de finanzas. Bueno, y le quería preguntar rápidamente porque estoy haciendo notas. So, liquidity, would you accept the definition? I know you want us to understand the concept, which is what I'm